Vamos a compartir la lectura de la introducción del libro de Grigori Grabovoi, La resurrección y la vida eterna es hoy nuestra realidad, del año 2002. Comenzamos. Introducción. En este libro les hablaré de mi trabajo práctico sobre la resurrección de las personas. Podemos hablar de resurrección o de regeneración no solo de personas, sino también de animales, plantas y objetos de cualquier otro tipo. Sin embargo, en este libro hablaré principalmente sobre la resurrección de las personas. Para muchas personas, la resurrección es algo simbólico, aunque todos, a nivel del alma, perciben la resurrección como una realidad del mundo que existe en cualquier momento. Sin embargo, muchos todavía tienen que evolucionar espiritualmente para poder percibir la perfección del mundo a nivel del alma. Y por eso es que ellos todavía no interpretan la palabra resurrección en su significado directo, la forma en que realmente se tendría que percibir. Cuando una persona tiene ese nivel de comprensión, tiene que hacer un esfuerzo para entender cómo alguien que se ha ido pueda regresar de repente. El problema está en el hecho que hay personas que voluntariamente no reflexionan sobre cómo está estructurado el mundo, sobre cuáles son sus leyes, sobre lo que es la vida. Así que, además de la resurrección, muchos otros casos pueden también percibirse con asombro. Por ejemplo, las sanaciones realizadas por mí a distancia, como la sanación del SIDA y del cáncer en sus etapas terminales, el control del clima, detección precisa de fallas de funcionamiento y defectos del equipo técnico de cualquier nivel de complejidad, incluyendo equipo en objetos espaciales, materialización y desmaterialización de diferentes cosas, operar una computadora a distancia con el poder del pensamiento, la modificación del pasado, del presente y del futuro, la intercepción de una conversación entre personas a cualquier distancia y en cualquier idioma, y muchas cosas más. Todos estos hechos han sido confirmados con documentación oficial y ya constituyen varios volúmenes. Muchos de estos hechos pueden considerarse milagros, sin embargo, se deben tener en cuenta los siguientes puntos. Como se sabe, un milagro no contradice las leyes de la naturaleza. Un milagro contradice nuestras propias creencias con respecto a las leyes de la naturaleza. Ha llegado el momento de cambiar puntos de vista rígidos sobre el mundo que nos rodea y su organización. Especialmente debe hacerse en el umbral del nuevo milenio y es necesario para la salvación del mundo. Este libro es parte de una serie de libros dedicada a la descripción de la verdadera imagen del mundo. Nosotros somos testigos del rápido desarrollo de la ciencia y de la técnica, y este desarrollo se está llevando a cabo a un ritmo cada vez más acelerado. Pero hagámonos una pregunta: ¿qué le está pasando al ser humano? ¿Se está desarrollando realmente? Si es que se está desarrollando, ¿en qué sentido? ¿A qué se debe atribuir generalmente el crecimiento del hombre, su progreso, su evolución? En realidad, el desarrollo del ser humano y su perfeccionamiento están relacionados con el desarrollo de su conciencia. En la etapa actual de desarrollo del ser humano, en general, se encuentra en uno de los siguientes estados de conciencia: estado de sueño y estado de vigilia. Todo el mundo conoce bien estos estados. Aquí no estoy hablando de sueños proféticos, porque un sueño profético significa entrar exactamente en otros estados de conciencia.
Aquí estoy hablando del sueño ordinario. El hombre pasa la mayor parte de su vida en dos estados de conciencia, el estado de sueño y el estado de vigilia. En el estado de vigilia, el hombre se puede mover, reflexionar, tomar decisiones y en general puede llevar a cabo muchas acciones que le serían imposibles de cumplir en el estado de sueño. Entonces, se puede decir que existen también estados de conciencia más elevados, en comparación con los cuales el estado normal de vigilia es parecido a un sueño profundo. Veamos cómo cambia la percepción de que un ser humano tiene del mundo a medida que cambia su estado de conciencia. En el sueño normal, la percepción del mundo se transforma. Durante el estado de vigilia, el hombre percibe el mundo a través del prisma del espacio tridimensional y del tiempo unidimensional. Aquí podemos hacer una comparación. Supongamos que al nacer se pusieron lentes de contacto de un cierto color en los ojos de una persona, pero él no es consciente de ello. Como resultado, percibe todo en ese color, y dado que él ve el mundo de esta manera desde su nacimiento, él naturalmente no tiene ninguna duda de que el mundo es la forma en que lo ve. Pero las lentes de contacto se le pueden quitar y el mundo aparecerá completamente diferente, en toda la gama de colores espléndidos. De la misma manera, si eliminamos las limitaciones de la conciencia de vigilia común, junto con la percepción tridimensional del mundo y el tiempo que la acompaña, es decir, cambiar a un estado superior de conciencia, el mundo aparecerá completamente diferente. Esta verdad es conocida desde tiempos inmemorables. Vemos lo que se dice del espacio en la Epístola de los Efesios del apóstol Pablo 3.18. Porque arraigados y cimentados en el amor, serán capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Aquí están enumeradas 4 dimensiones del espacio. Esto significa que, como resultado de una cierta labor y en determinadas condiciones, y sobre todo, según las palabras del apóstol Pablo, con la condición de estar arraigado y cimentado en el amor, el ser humano puede empezar a percibir las 4 dimensiones del espacio. Y agregaré lo que sucederá como resultado del cambio del estado de conciencia. En realidad, a medida que el estado de conciencia está cambiando, el ser humano puede comenzar a percibir espacios de cualquier cantidad de dimensiones. Pero en la práctica, ¿qué significa la posibilidad de tener la capacidad de percibir 4 dimensiones del espacio? Para aclarar la situación, utilizamos el siguiente ejemplo. Imaginemos una línea recta. Si marcamos un punto cualquiera sobre esta línea, este punto dividirá la línea recta en 2 partes. Si consideramos este punto como si fuera una división, ello divide la recta en 2 partes y a causa de ello, desde los puntos de vista de una mitad, no serán visibles los puntos de la otra mitad. Así como en tu departamento, a causa de un muro, de una pared, no se ve lo que hay detrás de la pared. Pero la línea recta, desde el punto de vista de las matemáticas, se puede concebir como un espacio unidimensional. Si pudiéramos salir en un espacio de 2 dimensiones, es decir, movernos en la superficie, podríamos ver desde un lado nuestra línea recta y así conseguiríamos ver ambas mitades de la línea recta al mismo tiempo. Ahora examinamos una superficie, por ejemplo, la superficie de una mesa.
Dibujamos un círculo sobre la superficie. Este círculo divide toda la superficie en dos partes. Divide lo que está dentro del círculo de lo que está fuera del círculo. Pero si salimos a un espacio tridimensional, es decir, en este caso, si nos levantamos sobre la mesa, podemos mirar la superficie de la mesa desde arriba y mirar al mismo tiempo lo que está dentro del círculo y lo que hay fuera de él. Llegamos finalmente al caso de un espacio tridimensional. Tomemos una esfera. Esta divide el espacio en dos partes, es decir, en el espacio que se encuentra dentro de la esfera y lo que se encuentra fuera de ella. Pero si usted ha adquirido la capacidad de percibir las 4 dimensiones del espacio, se puede ver tanto lo que está dentro de la esfera y lo que está afuera. Usted puede ver al mismo tiempo lo que hay, por ejemplo, dentro y fuera de una casa. Volvemos al ejemplo de la superficie de la mesa. En nuestro ejemplo con el círculo sobre la superficie, puede tomar cualquier objeto, por ejemplo una moneda, desde la parte interior y moverlo a través del aire hasta la parte exterior. Al hacerlo no ha pasado a través del círculo, es decir, de los límites entre las dos partes de la superficie. Se puede mover un objeto a partir de la porción interior de un espacio bidimensional al exterior sin cruzar los límites porque está utilizando la salida a un espacio tridimensional, es decir, en un espacio con una cantidad mayor de dimensiones. Del mismo modo, en un mundo tridimensional, se puede mover de una habitación a otra sin usar la puerta, como si se pasara a través de la pared, pero de hecho utilizando la 4ª dimensión. Para las habitaciones de la habitación sería un milagro y podrían, por ejemplo, comenzar inmediatamente a llamar a la oficina de un periódico para contar un suceso totalmente increíble. Hemos examinado aquí el tema del espacio. Vamos a escuchar lo que se dice del tiempo en Apocalipsis de San Juan 10.6. Y él juró que no habría más tiempo. La combinación de esta declaración con la afirmación del apóstol Pablo sobre el espacio, vemos que siempre se ha entendido que la percepción del mundo a través del prisma de un espacio tridimensional y del tiempo es limitada y que esta percepción limitada del mundo está conectada con el nivel de conciencia del hombre en esta etapa determinada de su desarrollo. Esta situación se puede cambiar. Las dos declaraciones anteriores, tomadas de los textos canónicos, hablan de la posibilidad de salir fuera de la estructura de la percepción ordinaria. De hecho, las leyes de la naturaleza, basadas en los conceptos del espacio tridimensional y del tiempo, son solo una descripción superficial de este mundo. En realidad, existe una interconexión más profunda y más importante entre las estructuras del mundo, a través de la cual pueden realizarse cambios en este mundo simplemente por un acto específico de la voluntad. Para ser capaz de producir tales cambios, se debe poseer un estado superior de conciencia, o al menos estar en tal estado en el momento en que se produce el acto de voluntad para obtener el resultado que se necesita. Todo el mundo conoce el Evangelio, pero usted puede preguntarse, ¿qué palabra, cuál término es el valor clave? Si usted lee cuidadosamente el Evangelio, está claro que la palabra clave está contenida en el término reino de Dios. Jesucristo, utilizando diferentes alegorías, constantemente exhorta a renunciar a todo por el reino de Dios, explicando que si alguien consigue obtener el reino de Dios, obtendrá todo lo demás automáticamente. Bueno, el reino de Dios, en primer lugar, es justo un estado de conciencia superior. Vamos a repetir para fijar esta información en nuestra conciencia. El reino de Dios
en primer lugar, es justo un estado de conciencia superior. Y la ascensión a estados de conciencia cada vez más elevados es, en esencia, el camino que conduce a Dios. Y entonces entendemos la frase: el reino de Dios está dentro de vosotros. Precisamente por el hecho de que el reino de Dios es un estado superior de conciencia que está dentro de nosotros, y cuando Jesús repite continuamente despierta, despierta, se refiere simplemente al sentido literal de la palabra, porque en comparación con los estados superiores de conciencia, el estado habitual de vigilia en el ser humano es un sueño profundo, casi como nuestro sueño normal es un sueño en comparación con el estado de conciencia de vigilia. Y cuando un ser humano obtiene el reino de Dios, todo lo demás se le dará de complemento, porque un hombre con un estado superior de conciencia está libre del modelo de un espacio tridimensional y del tiempo que lo limitan. Está libre de ese tipo de percepción del mundo que es típico de la conciencia normal de vigilia. Este hombre está en condiciones para comenzar a percibir la realidad de manera fundamental. En este estado superior de conciencia, ese reino de Dios que está dentro de nosotros, la persona es capaz de hacer cosas que, desde el punto de vista de la conciencia ordinaria de vigilia, parecen increíbles, fantásticas, como por ejemplo el contacto con los muertos. Se puede adquirir la habilidad de ver a los muertos y mantenerse en contacto con ellos. Y se les puede ayudar a volver aquí. ¿Por qué solo algunos de ellos, gracias a sus esfuerzos, pueden regresar a nuestro mundo? Entre otras cosas, cabe señalar que aquellos que llamamos muertos están muertos solo desde el punto de vista de la conciencia de vigilia ordinaria. Como una cierta analogía, podemos ofrecer un ejemplo. Imagine hacer en casa el siguiente experimento. Tome un pedazo de hielo y póngalo en un plato. Ahora es un material sólido, se puede sostener en la mano, estimar su peso. Sin embargo, si este pedazo de hielo se queda un cierto tiempo en la habitación, constataremos que solo quedará agua en el plato. Como dicen los físicos, hubo una transición de una fase a otra fase. El material se transforma de su fase sólida a la líquida. Dejemos el agua en el plato y vayamos a ver lo que pasa. El agua se evaporará y después de un tiempo no quedará nada en el plato. Se producirá otra transición de una fase a otra. El material pasa del estado líquido al gaseoso. Si miramos alrededor, no podemos encontrar el agua que poco antes estaba en el plato. Sin embargo, si en nuestro apartamento hay una tubería de suministro de agua fría, a veces en invierno, cuando el agua que fluye en la tubería está particularmente fría, se puede observar que aparecen en el tubo gotitas de agua. Es el vapor de agua que se condensó del aire sobre la superficie de la tubería fría. Si recolectamos un poco de esa agua y lo ponemos en la heladera, volveremos a tener hielo. He dado este ejemplo para poder decir lo siguiente: la transición de la condición de la vida a la condición en que se encuentran los muertos es un poco como una transición de una fase a otra. Cuando el agua se convierte en vapor, está cerca de nosotros, a nuestro alrededor, incluso si no lo vemos.
Lo mismo ocurre con los muertos. Están cerca de nosotros. Consideremos las historias de aquellos que han experimentado la muerte clínica. Estas personas vieron desde un punto situado por debajo del techo cómo los médicos estaban ocupados en sus cuerpos. Escucharon lo que decían y más tarde, después de la reanimación, a menudo daban una descripción detallada de lo que habían visto y oído, con gran asombro de los médicos. Obviamente, la analogía con la transformación de hielo en vapor invisible y su retorno a su estado anterior, al igual que cualquier analogía, no puede ser completamente exacta. En el acto de la muerte y el posterior regreso a la vida, se utilizan transiciones a otros espacios. Hablaremos de ellos más tarde, pero el hecho extraordinario, se podría decir increíble, es darse cuenta de que de hecho en estas dos condiciones, la condición de la vida y la condición de la muerte, de verdad no hay una diferencia fundamental, por lo que siempre se puede devolver a las personas al estado de vida. Con esto en mente, sería aún mejor en general utilizar una terminología diferente y no hablar de vivos y muertos, sino a los que llamamos vivos y a los cuales llamamos muertos, debido a que de hecho, tanto una condición como la otra condición son un estado de conciencia, solo en diferentes formas. Por ejemplo, en nuestro ejemplo con el vapor de hielo, agua y el vapor de agua, en todos los casos se trata de H2O. En este sentido, podemos decir que desde un cierto punto de vista, la resurrección es un procedimiento estándar que expande el estado de conciencia al nivel en el que el volver a la vida es posible. Y eso es exactamente por qué se puede enseñar la resurrección, al igual que cualquier otro procedimiento estándar. En los libros de esta serie examinamos cómo podemos cambiar el pasado, el presente y el futuro sobre la base del conocimiento de las leyes básicas relativas a cómo se estructura el mundo y en consonancia con la meta de la realización de la vida eterna. En realidad es sólo desde el punto de vista de la conciencia común del estado de vigilia, es decir, repito, de la conciencia que utiliza el modelo de un espacio tridimensional y tiempo, sólo desde el punto de vista de esta conciencia que las vidas pasadas se llevaron a cabo en el pasado o los acontecimientos pasados de esta vida se llevaron a cabo en el pasado, mientras que el presente se lleva a cabo en el presente y el futuro existirá en el futuro. En realidad, o mejor dicho, para alguien con un estado superior de conciencia, tanto el pasado como el presente y el futuro existen simultáneamente. O bien, en otros términos, están en una condición estática. Recordemos, y él juró que no habría tiempo. San Juan, Apocalipsis de San Juan 10.6. Y él juró que no habría tiempo. Es precisamente por esto que se puede transferir en el presente a una persona del pasado. Se puede, es decir, traer de vuelta a nuestro mundo a un fallecido. Por otro lado, quien regresa no ve nada extraño y mucho menos increíble en su regreso. Para él, todo es natural. Vive esta transición de la misma manera, como en la vida común. Una persona experimenta la transición al estado normal de salud después de un resfrío o de una gripe.
Usted puede convencerse de esto hablando con algunos de los que regresaron. En la actualidad, su número está aumentando continuamente. Necesito mencionar algunas palabras más acerca de la diferencia entre dos enfoques hacia la comprensión del mundo. Uno de ellos es el enfoque de un científico. El otro es el enfoque de alguien que desarrolla un control espiritual armonioso de la realidad, que puede ser caracterizado como la visión interior. Todo el mundo está bien familiarizado con el primer enfoque. Basados en sus observaciones y experimentos, los científicos tratan de ver qué tienen en común los fenómenos que a veces parecen no estar relacionados, qué es o qué los une. Y en caso de éxito, crean una ley en la que una sola fórmula teje diferentes fenómenos en unidad. Todos sabemos por la escuela acerca de las leyes de Newton, que permiten calcular los movimientos de una pelota de fútbol, así como el vuelo de un avión y el movimiento del sistema solar. En su trabajo, los científicos utilizan dispositivos creados en laboratorios y plantas, y la mejora de los dispositivos permite obtener nueva información. El segundo acercamiento a la comprensión del mundo es completamente diferente. En este caso, en su trabajo, el ser humano, en lugar de utilizar dispositivos fabricados en laboratorios o plantas, es decir, dispositivos creados artificialmente, utiliza el dispositivo creado por el creador, su propio cuerpo. Repetimos. En el segundo acercamiento al enfoque para comprender el mundo, que puede ser caracterizado con esa visión interior, este segundo acercamiento para comprender el mundo es completamente diferente. No se basa en dispositivos creados artificialmente, sino que utiliza el dispositivo creado por el creador, que es el propio cuerpo físico del ser humano. Este dispositivo, entre comillas, el cuerpo físico del ser humano que hace el trabajo de la comprensión del mundo en este estado de conciencia elevado. Podemos decir de inmediato, continúo la lectura, podemos decir de inmediato que todos los libros de esta serie se basan en este segundo enfoque. Y como vemos, este enfoque es el que debe ser el primero y el principal. Sin embargo, ya podemos decir que la necesidad de superar la amenaza existente de destrucción global y establecer una gestión espiritual sobre el avance de la tecnología es la prueba de ello, porque está claro que el avance continuo acumulativo de los sistemas técnicos puede volverse peligroso si no se basan en la gestión a través de la conciencia humana, ya que es la conciencia la que se desarrolla armoniosamente junto con el desarrollo del mundo entero. Los científicos que trabajan en la vanguardia de la ciencia entienden perfectamente bien que para poder explicar los fenómenos de este mundo es necesario crear teorías basadas en espacios multidimensionales, es decir, espacios de más de 3 dimensiones. Y no solo los científicos se dan cuenta de eso, sino que lo hacen. Sin embargo, si no son capaces de percibir tales espacios multidimensionales, se verán limitados de manera inmediata. Por eso aquí, como en todas partes, el objetivo es superar de alguna manera
las limitaciones de nuestra percepción actual. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede lograr? Cada persona enfrenta este problema, no importa cuál sea su ocupación. Esta es una de las preguntas claves. Ya he dicho anteriormente que el cambio del estado de conciencia y la ascensión a estados aún más elevados de conciencia es la tarea más importante que enfrenta el ser humano. Repetimos. El cambio del estado de conciencia y la ascensión a estados más elevados de conciencia que tienen en cuenta el nivel multidimensional de la existencia es la tarea más importante que enfrenta el hombre. Lo que se necesita hacer específicamente para el desarrollo del hombre y en primer lugar para la evolución de la conciencia es un gran tema aislado y encontrará su lugar en esta serie de libros. Pero para que pueda comenzar sin demora a cambiar su cuerpo y comenzar a armonizar su función con el ritmo del universo, hay ejercicios para todos los días del mes al final de este libro. En el apéndice se refiere a los ejercicios diarios de concentración diaria que compartimos en la web Despertar y Crecer. Es posible que solo tomen varios minutos al día, pero sentirás su efecto, porque cada día particular del mes sugieren las actividades más adecuadas para ese mismo día, y así los ejercicios aseguran un efecto óptimo mientras requieren un mínimo esfuerzo y tiempo. Nos encontramos con la importancia de cambiar el estado de nuestra conciencia en cada paso de nuestra vida. Una y otra vez la vida nos desafía con esta pregunta. Imagina que estás en un parque y ves una rosa floreciente. Observa los asombrosos colores de sus tiernos pétalos. Sientes su delicado aroma. Y quizás una gota de agua en su pétalo brilla bajo el sol después de la lluvia. Estás contemplando esta belleza celestial y estás fascinado por su belleza y fragancia. Sientes la presencia de una vida diferente a su lado. Te gustaría entenderla, pero ¿cómo se puede hacer? Sientes que la respuesta está en algún lugar cerca. Lo sientes con todo tu ser, pero al mismo tiempo sientes que falta algo. La flor está aquí, está delante de ti, pero como si una barrera invisible te separara de ella. La respuesta está llegando a ti, la sientes, pero como si estuviera en un idioma desconocido. Te sientes como si no pudieras romper algo. Y la pregunta sigue siendo, ¿cómo podría uno aprender qué es una rosa? Vayamos a la ciencia. La ciencia puede, entre otras cosas, hacer un análisis químico de una flor, determinar el porcentaje de ciertos elementos químicos de ella, estudiar los procesos que ocurren dentro de los tejidos de la flor. Pero el conocimiento de todos estos porcentajes y tipos de proceso no ayudará mucho para descubrir, para comprender, para sentir lo que realmente es una hermosa flor fragante. Y así surge nuevamente la pregunta. Aún así, ¿cómo puede hacerse? ¿Cómo saber qué es la rosa? ¿Y es posible? Resulta que lo es. Pero solo hay una forma de hacerlo, y es como sigue. Para descubrir qué
¿qué es una rosa? Uno tiene que convertirse en una rosa. Uno tiene que hacerse uno con ella, aunque sea por un instante. Y es posible, pero solo, por supuesto, cuando se encuentra en un estado superior de conciencia. Y esta es la manera de comprender el mundo, que es la manera principal, la manera esencial. Debería ser la principal. Por favor, tenga en cuenta, para adquirir conocimiento siguiendo este camino, no es necesario cortar la flor, no hay necesidad de destruirla. Esta es una tecnología fundamentalmente diferente de adquirir conocimiento. Esto es obtener conocimiento sin destrucción. Tendremos una breve digresión. Acabamos de hablar de que en un estado superior de conciencia, el mundo puede ser percibido de una manera completamente diferente. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el estado en el que estamos, el estado ordinario de conciencia, no permanece igual que todo el tiempo. Solo una simple observación lo revela muy rápidamente. Recuerde su percepción de algún evento repetitivo. Trate de recordar sus sensaciones. Recordarás que tu percepción no fue siempre la misma. Sus impresiones son variadas. Todos experimentamos esto. A veces la percepción es como en una niebla, pero a veces la niebla se aclara un poco y la percepción se vuelve más clara, más aguda. Notamos que esta vez, hoy de repente, nos preocupamos mucho más por un evento determinado o una persona determinada. Todo esto se relaciona en gran medida con el hecho de que en realidad nunca estamos en el mismo estado de conciencia. Fluctúa constantemente dentro de ciertos límites acordes con el nivel de nuestro desarrollo en el momento. Y cuando a veces experimentamos estados particulares, estados de euforia, sensación de vivir una vida plena, de estar llenos de alegría y felicidad, entonces todas estas son indicaciones exactas de un estado superior de conciencia en comparación con nuestro estado ordinario. Y estos son a menudo los momentos que quedan en nuestra memoria, a veces de por vida. Vamos a repetir esta frase. Y cuando a veces experimentamos estados particulares, estados de alegría, sensación de vivir una vida plena, de estar llenos de felicidad, entonces estas son indicaciones exactas de un estado superior de conciencia en comparación con nuestro estado ordinario. Y estos son los momentos que quedan en nuestra memoria, a veces de por vida. Por supuesto, puede suceder que incluso desde nuestro estado ordinario puede ocurrir un cambio repentino a un estado de conciencia bastante elevado. Y luego una persona experimenta algo similar a una iluminación, dicha, alegría abrumadora de ser. Sin embargo, es imposible descubrir este estado con palabra. Uno tiene que experimentarlo. Con la ayuda de una correcta aspiración espiritual, una verdadera comprensión y una práctica regular adecuada, puede ser posible mantener siempre estos altos estados de conciencia. Podemos ver los temas debatidos desde una perspectiva algo diferente. Imagina que en tu casa de verano, en algún lugar del almacén o en el ático, encuentras una lupa que una vez pusiste allí. Ha estado allí durante mucho tiempo y por lo tanto se cubrió con una gruesa capa de polvo. Sales al patio y de repente ves una hormiga que se arrastra por el camino.
Te gustaría verla mejor, te inclinas, pero es en vano, la hormiga es demasiado pequeña. En el momento recuerdas la lupa que encontraste y que ahora tienes en tu mano. La acercas a la hormiga y empiezas a distinguir vagamente algunos detalles. Y sin embargo, no hay una mejora significativa. Entonces, podemos dar un acercamiento científico al asunto. Podemos comenzar a acercar la lupa a la hormiga y luego alejarnos de ella analizando los cambios que se están produciendo. Podemos comenzar a observar la hormiga desde diferentes ángulos. Cambiando nuestra posición, podemos desarrollar algoritmos más complejos de nuestras acciones e incluir el procesamiento de datos estadísticas. En definitiva, podemos desarrollar un sólido programa de investigación científicas, pero hay una manera diferente de hacerlo. Podemos conseguir un paño limpio y limpiar el cristal de la lupa. Y luego, sin algoritmos y procesamiento de bases de datos estadísticas, podremos ver la hormiga claramente. Pudimos lograr de manera rápida y fácil el resultado deseado, porque hicimos lo principal. Mejoramos el dispositivo utilizado en nuestras observaciones. Entonces, para tener éxito en el camino de la verdadera comprensión del mundo, es necesario, ante todo, mejorar nuestra percepción. Es necesario cambiar el estado del cuerpo. Por ejemplo, necesitamos perfeccionar el funcionamiento del cerebro, aunque el cambio, incluso de una célula, puede cambiar el estado de todo el cuerpo. Y entonces surge la pregunta fundamental: ¿cómo se puede lograr tal cambio? ¿Cómo podría hacerse? Hay muchas maneras de lograr este objetivo, pero uno de los métodos más fácil y al mismo tiempo más efectivos es la meditación. Como resultado de una práctica regular de meditación, se produce un cambio fundamental en el funcionamiento del cerebro. Gradualmente, más y más partes del cerebro comienzan a funcionar en sintonía. Esto es confirmado por la investigación científica realizada utilizando encefalogramas. Con la ayuda de los encefalogramas se estudió el efecto de la meditación sobre el carácter de las ondas cerebrales en diferentes partes del cerebro. La investigación ha demostrado que a medida que uno adquiere más experiencia en la práctica de la meditación, más y más segmentos del cerebro comienzan a trabajar en conjunto. Y cuando una persona ha dominado completamente la práctica, todo su cerebro comienza a funcionar de acuerdo en armonía. Usando el lenguaje de la física, es posible decir que el cerebro humano ha comenzado a funcionar de manera coherente. Todo el mundo sabe qué revolución ha hecho la creación del láser en la ciencia y la tecnología. La investigación en este campo fue galardonada con un premio Nobel en física. La esencia de este trabajo es que por primera vez fue posible crear una radiación coherente y determinar los principios de su adquisición. Es esta coherencia de la radiación láser la que explica todas sus increíbles cualidades únicas. De manera similar, cuando como resultado de una cierta práctica una persona logra un funcionamiento coherente de su cerebro, recibe un instrumento cualitativamente diferente. Y como en el caso del láser, es el régimen coherente del funcionamiento cerebral lo que conduce a la aparición de nuevas
capacidades y potencial del ser humano. Aquí haremos un comentario importante. El propósito de los experimentos mencionados anteriormente fue determinar cómo la meditación afecta de manera precisa el funcionamiento del cerebro. Por eso hemos hablado de ello anteriormente. Sin embargo, en realidad, en la práctica de la meditación, el cambio ocurre no solo en el funcionamiento del cerebro, sino en el funcionamiento de todo el cuerpo, de cada una de sus células. Entonces, si hacemos una analogía con un láser y tenemos en cuenta que un láser se compara con un cuerpo vivo, entonces podemos entender que, aunque hay una diferencia inmensa entre las cualidades de una radiación láser y la radiación de fuentes de luz ordinarias, aún así la diferencia en la forma en que funciona el cuerpo antes y después de dominar la meditación es inmensamente mayor. De hecho, la diferencia es tan grande que una persona realmente se traslada a otro nivel de existencia. Porque debe tenerse en cuenta que un cuerpo humano es un sistema capaz de una autoperfección infinita. Y es difícil imaginar todo el potencial de este sistema. Y aquí un comentario más. Cuando digo que uno de los métodos para cambiar el estado del cuerpo es la meditación, debe notarse que la meditación en sí misma puede variar en gran medida. Hay muchos tipos de meditación. Una oración, por ejemplo, es en esencia una forma de meditación. Al mismo tiempo, por supuesto, una oración, como cualquier verdadera meditación, debe ser espiritual. En particular, en la tradición cristiana, hay una llamada oración de un pensamiento único. La oración de Jesús, la oración de un alto nivel espiritual, durante la cual la conciencia permanece en el área del corazón y es muy efectiva para ingresar a estados superiores de conciencia. Las transiciones rápidas a estados superiores de conciencia son posibles de lograr con la ayuda de diferentes concentraciones. En la práctica de las concentraciones diarias, las meditaciones pueden ser parte del proceso. Para conocer el estado de los órganos internos de un paciente, los médicos usan equipos médicos y por lo tanto envían al paciente, por ejemplo, para que le realicen una radiografía o diagnósticos de ultrasonido. Pero una persona con una visión interior desarrollada actúa de una manera diferente. Él usa su propio cuerpo como un dispositivo. Cambia su cuerpo a un régimen de operación requerido y ahora puede ver todos los órganos internos del paciente por medio de la clarividencia. A través de la clarividencia es posible no solo ver los órganos internos de un paciente, sino también conocer su función y los métodos de restauración. Además, la respuesta a la pregunta a través de la clarividencia se recibe de forma instantánea. Aquí no necesitamos, como en un enfoque científico, realizar experimentos, acumular datos, analizarlos, buscar regularidades, etc. Todas estas acciones, de hecho, se realizan para obtener una respuesta, pero la respuesta realmente ya existe en alguna parte. Solo tenemos que tomarla. De hecho, supongamos, por ejemplo, que estamos interesados en un órgano como el apéndice y nos gustaría saber cuál es su propósito. Está claro que la naturaleza conoce su propósito, así que la respuesta ya existe. Solo tenemos que estirar una mano y tomarla. Y se puede hacer a través de la clarividencia. La clarividencia es una forma universal
de acceder a la información. ¿Con qué podría compararse esta forma de adquirir información? De hecho, ya tenemos algo similar en nuestra vida moderna. Es una red global, Internet. Con la ayuda de esta red podemos obtener cualquier información dentro de la red y desde cualquier lugar del mundo. Entonces, parece que hay algo así como una red cósmica, la red del universo, que contiene los datos de absolutamente todo. Un ser humano, en este caso, puede ser comparado a un operador. Entonces, la clarividencia es una forma para que el operador ingrese a la red cósmica con una consulta, con una pregunta. Y como la velocidad allí es tan inmensa, la respuesta se da instantáneamente. Observaré que en lugar de la red cósmica, en realidad es mejor llamarlo el campo de información universal. Aquí surge una pregunta interesante. ¿Cómo se hacen los descubrimientos? Los descubrimientos, a veces sobresalientes, se realizan en diferentes ámbitos de la vida. En primer lugar, se ve en la ciencia, pero en otros campos también se hacen. Naturalmente también, por ejemplo, un cierto cambio en el proceso tecnológico en una planta o en la sociedad. Este es uno de los fenómenos comunes de nuestra vida, aunque la ciencia probablemente es el ejemplo más vívido en términos de hacer descubrimientos. Por lo tanto, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Cómo se puede decir desde el punto de vista en consideración acerca de los descubrimientos realizados por personas que no tienen un don de la clarividencia? Cuando alguien tiene una idea brillante y hace un descubrimiento, esta idea, esta respuesta a sus búsquedas, proviene, por supuesto, de la misma base de datos, de la base de datos de la red cósmica. Y en cierto sentido, esta respuesta no es accidental en el sentido de que a menudo se recibe como resultado de muchos años de búsquedas y trabajo duro. Pero uno nunca puede decir cuándo llegará la respuesta y si llegará en absoluto. Por lo tanto, se debe admitir que este avance a la base de datos sigue siendo desafortunadamente accidental, ya que no se gestiona, no se maneja, no se controla. Se puede hacer la siguiente comparación. Supongamos que hay dos personas que necesitan agua. Uno de ellos pone sus palmas juntas, extiende sus brazos esperando cuando comienza a llover para obtener algo de agua. El otro conoce la existencia de una red de abastecimiento de agua. Además, él sabe cómo usarlo. Es por eso que cuando necesita agua, solo se acerca a un grifo y lo abre, llena un vaso, un balde o incluso un tanque con agua, según sea necesario. Entonces, uno tiene que conocer y comprender el procedimiento estándar de acceso a la información, a esa red cósmica, a ese campo de información universal. El hecho del asunto es que hay muchas preguntas, pero hay muy pocos avances en las respuestas. Si volvemos, por ejemplo, a la pregunta mencionada anteriormente sobre el propósito del apéndice, hasta ahora no ha habido avances, como en un sinnúmero de otros casos. Se debe hacer una observación importante a los mencionados. Para una mejor comprensión, he comparado el uso de la clarividencia con la entrada a la red cósmica que contiene una respuesta a cualquier pregunta de interés para nosotros. Esta comparación refleja principalmente
el lado superficial del fenómeno. No refleja su verdadera profundidad, su diversidad, y por eso es necesario hacer ciertas aclaraciones. Es decir, como se dijo, es posible, por supuesto, ingresar a la red cósmica universal con una consulta para acceder a la información, pero se puede hacer de manera diferente. La información se puede tomar directamente desde el lugar donde se encuentra el transmisor que suministra la información. Más que eso, y esto es muy importante, la información ya existe en el estado de la persona. Haciendo una pregunta, es decir, como conocimiento directo, cuando aún no se ha descifrado, es decir, aunque aún no se ha traducido a la conciencia de manera consciente, ya define el comportamiento de la persona. Para que la información se traduzca en conocimiento inmediatamente y la persona la use conscientemente para elegir la línea de comportamiento, se requiere un nivel de conciencia altamente evolucionado, y este es principalmente el objetivo del que ya he hablado. He mencionado anteriormente sobre el tema del apéndice. Como ejemplo, examinaremos esta pregunta con más detalle. La ciencia contemporánea, repetiré, todavía no se ha enterado de qué es el apéndice y para qué sirve. Pero, con la ayuda de la clarividencia, es posible aprender todo sobre el apéndice. Resulta ser un órgano importante. Tiene varias funciones. Uno de ellos es la siguiente. El apéndice refleja la proyección del hemisferio izquierdo del cerebro en el hemisferio derecho a través del sistema inmunológico del cuerpo. Vamos a repetir. El apéndice refleja la proyección del hemisferio izquierdo del cerebro en el hemisferio derecho a través del sistema inmunológico del cuerpo. Y uno de los propósitos del apéndice es apoyar el equilibrio de estos sistemas. Si se elimina el apéndice, la función de restauración de reserva del sistema inmunológico se debilita. En este caso, el sistema inmunitario para su restauración, en cambio, debe reflejarse dentro del hemisferio izquierdo o derecho, lo que causa estrés en el cerebro. Conduce al aumento de la presión intracraneal y otras consecuencias indeseables. Así, ahora, percibimos el apéndice bajo una luz completamente diferente. Más que eso, lo descubrimos por primera vez. También se pueden contar cosas asombrosas sobre otros órganos. La hipófisis sola cuenta muchísimo. En el capítulo 4 hablaremos sobre la nueva medicina, la medicina del futuro y ya del presente. Esta medicina se basa en la práctica de la resurrección. Es la práctica de la resurrección la que determina los principios de la nueva medicina y sobre todo el principio de una completa regeneración de la materia. Esta nueva medicina ya se ha propuesto resolver su principal objetivo. El objetivo es la vida eterna, la inmortalidad. En uno de los libros de esta serie también hablaremos sobre la numerología, una numeración simbólica. El asunto es que esta ciencia puede ser utilizada
para el análisis de situaciones concretas y para el pronóstico. Por ejemplo, cuando yo, utilizando la clarividencia, doy una conclusión sobre la condición de un avión sobre la base de su caso, puedo ver que los números están vinculados a fallas concretas. Por eso la numerología permite analizar una situación. Alguien que no ha estudiado especialmente la numerología no puede entender cómo los números comunes, que él ha sabido de la aritmética escolar, pueden estar relacionados con los eventos de la vida real. Es un misterio para él no puede ver la conexión. Examinaremos qué conexión hay aquí y cómo usar la numerología en la vida cotidiana. Otro tema interesante es la vida de los animales y las aves. Desde la infancia hemos estado observando a los pájaros volando de rama en rama, de árbol en árbol. Admiramos su facilidad o la forma en que vuelan alto en el cielo. Sin embargo, hay mucho de inesperado en el vuelo del ave. La ciencia, por ejemplo, aún no ha aprendido que la capacidad de las aves para volar se atribuye solo parcialmente a los movimientos de sus alas. En su vuelo, un papel importante pertenece a la antigravedad que ellos crean. Por ejemplo, la gravedad en la cabeza de una paloma es 10 veces menor que en la punta de su cola, es decir, es capaz de distribuir la gravedad, y debido a esto, la dinámica del vuelo cambia. Diferentes tipos de aves tienen diferentes formas de cambiar la gravedad y su distribución en el cuerpo. E incluso el vuelo puede llevarse a cabo sobre la base de un principio diferente. Así, por ejemplo, el principio de vuelo del búho, que es un ave nocturna, es diferente del principio de vuelo de las aves de luz diurna. El caso del águila es el más interesante. También tiene la capacidad de crear antigravedad, pero además tiene la capacidad de desmaterialización. Si observamos el águila, cuando lanza un ataque, se parece a una pequeña bola voladora redonda. Uno puede pensar que se hizo tan pequeño porque se contrajo mucho. Sin embargo, lo que se debe tener en cuenta es el hecho de que un águila es capaz de hacer que el tamaño de su cuerpo sea varias veces más grande o más pequeño. Por lo tanto, no es una contracción, aunque por supuesto también se produce una contracción, pero la reducción principal del tamaño se debe a la desmaterialización de algunas partes de su cuerpo. El águila es capaz de cambiar la forma de su cuerpo también dependiendo de la tarea que enfrenta. En habilidades, solo el halcón se puede comparar parcialmente con el águila. El águila también posee otras habilidades increíbles, de las cuales hablaremos en un libro relevante. No es por acaso que los pueblos primitivos del mundo entero asocien la imagen del águila con el creador. Tampoco es una coincidencia que la imagen del águila se pueda ver en el escudo de armas de varios estados. También podemos ver la imagen del águila en el escudo de armas de Rusia. En este caso es un águila bicéfala. El águila con 2 cabezas es una indicación del futuro estable y feliz. En futuros libros también debatiremos fenómenos tales como levitación, materialización, desmaterialización, telepatía, telequinesia, teletransportación, etc. Estos fenómenos han sido un misterio durante mucho tiempo. Ha llegado el momento de develarlo. Ahora la humanidad ha llegado a un periodo cualitativamente nuevo en su desarrollo. En su agenda están la inmortalidad de los vivos y la resurrección de los que se han ido. Y ya no es una cuestión teórica, sino práctica. Ahora es, por fin, una realidad viva, una realidad que se ha hecho realidad. La realidad viva de la verdadera salvación de todos. Y notemos que los hechos de la resurrección
prueban la posibilidad de regeneración de la materia, que a su vez muestra la falta de suficiencia y la falta de lógica de cualquier destrucción. En nuestro siglo de acumulación de armas de destrucción masiva, la práctica de la resurrección es un método de salvación. Muestra una vía alterna del desarrollo de la civilización. El desarrollo de la mecánica de la regeneración, de la mecánica de restauración, permitirá comenzar a abordar los problemas de la creación sin destrucción. El principio de restauración se puede aplicar fácilmente a todas las esferas de la actividad humana. También podrá servir como base para el desarrollo del pensamiento creativo de las futuras generaciones. Con este enfoque, cualquier entorno llamado agresivo puede transformarse. Y una vez transformado, puede actuar como un elemento no agresivo del entorno principal. Como resultado, se puede encontrar una estrategia de comportamiento eficaz que permitirá evitar un desastre ecológico y proporcionar un mayor desarrollo sin dañar el medio ambiente. Porque debe tenerse en cuenta que la resurrección es el control en la práctica de todo el espacio externo. Repetimos. La resurrección es la gestión en la práctica de todo el espacio externo. La resurrección es la gestión del mundo externo en la práctica concreta, en nuestra vida cotidiana. Esto es un agregado mío. La resurrección es la gestión de nuestra vida cotidiana en la práctica concreta, la gestión de todo el mundo externo. Continúo la lectura. Se puede proporcionar una mayor armonía con el entorno, creando, por ejemplo, los materiales que no se desgastarán o las máquinas que cuando se usen no requerirán recursos adicionales sustanciales. Y todo esto es absolutamente real, así como la resurrección es real. Y todo esto está en nuestro poder. Y siempre se debe recordar una verdad muy simple. Un hombre nace para la alegría, la felicidad y para vivir una vida infinita. Gracias, gracias, gracias a Grigori Grabovoi por comunicarnos a través de este libro, La resurrección y la vida eterna es hoy nuestra realidad, la información esencial que requerimos hoy para nuestra salvación global y para crear nuestra propia vida cotidiana en armonía, en paz, en alegría. Gracias, gracias, gracias por elegir la vida eterna, que es la unidad con nuestro Creador, nuestro origen real, infinito, nuestro verdadero ser, que es la unidad del cuerpo físico, el alma, la conciencia y la acción del alma a través del cuerpo, en coherencia con la conciencia, que es nuestro propio espíritu. La unidad en coherencia de esta estructura de nuestra personalidad, que es el cuerpo, el alma, el espíritu y la conciencia, es nuestro desafío actual. Coherencia, armonía y unidad de nuestro ser desde nuestro mundo interno para co-crear con y como el Creador, irradiando al mundo externo. Mundo interno, nos dice Grabovoi en este libro, y mundo externo contienen la misma información. Cuando nosotros elegimos desde nuestro mundo interno establecer esa coherencia entre nuestro cuerpo físico, conciencia, alma y la acción que es el espíritu, la acción del alma es el espíritu, el cuerpo es el vehículo del alma para la acción
para la existencia en este plano, cuando comprendemos la multidimensión de nuestro verdadero ser, desde esta armonía interior, creamos armonía en nuestra propia vida. Y este es nuestro desafío actual. Grigori Grigoroi nos guía con sus enseñanzas a lograr este objetivo. Crear nuestra vida eterna, porque esa es la voluntad del Creador. Fuimos creados para la vida eterna, para la alegría y la luz infinita. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima.